Al aire. Muy buenas noches a todas esas personas que ya se van conectando en el episodio número 2 de Turismo a lo Bien. Como de costumbre y por segunda ocasión, tenemos una gran invitada para esta vez. Antes de darle la bienvenida, te quiero pedir justamente de que compartas esta transmisión en vivo, comentes, participes durante toda la transmisión. Vamos a tratar justamente un tema bastante interesante, el turismo, planteándolo también como prioridad para el desarrollo local. Y es por eso que el día de hoy justamente tenemos aquí a Cristina, la podemos ver en este momento. Ella es Cristina Choes Ortega, es especialista en desarrollo rural, desarrollo comunitario, ha trabajado temas de empoderamiento en desarrollo comunitario como docente universitaria y también en áreas de dirección de turismo. Bienvenida Cristina, gracias por estar en este espacio. Hola Elvis, muchísimas gracias a ti por invitarme. Como te dije en algún momento, este espacio que has creado es un espacio de reflexión que en estos tiempos de pandemia son muy necesarios. Yo sé que ha habido muchos espacios donde se han tratado diversos temas en relación al turismo, pero este espacio tuyo, a diferencia de otros, creo que quiere sembrar una semilla para temas que quizás no se han abordado y que son indispensables comenzar a tratar para generar cambios muy necesarios, pero no los eh, cambios verdaderos que no se queden en el discurso, sino que vayan a la acción, que pasen a la acción. Como que calen. Creo que eso es lo fundamental en estos tiempos, ¿no? Muchas cosas quedan solamente en el discurso, o a las comunidades se les entusiasma con el discurso y el rato de los ratos no ven Sí. el producto o el palpable de todo eso. Exactamente, a veces es teórico, pero en la puesta en práctica no hay resultados, Perfecto, perfecto, efectivamente. Cristina. Estoy contentísimo. Justamente este espacio busca un poquito interpelarnos en lo que hemos pensado y lo que hemos creído en el turismo. Y quisiera empezar por algo básico. Cristina, ¿qué es el desarrollo? Empecemos por ahí. Bueno, mira, la palabra desarrollo tiene un montón de adjetivos, un montón. Y este montón de adjetivos que han surgido han complicado el término como tal, el término desarrollo. Es un poco como lo que ocurre en turismo, ¿no? De repente tienes un montón de modalidades y submodalidades y de repente cuando estás haciendo un marco conceptual resulta que te perdiste en la terminología y resulta que encuentras coincidencias y te das cuenta que hay cosas que quizás no eran necesarias, ¿no? Entonces ocurre un poquito algo similar con la palabra desarrollo. Esta palabra surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue asociado siempre al crecimiento económico, es decir, a la acumulación de bienes, de riqueza, y su indicador siempre fue el Producto Interno Bruto. Y se pensaba pues que esto daría solución a los problemas sociales, la expansión de la producción como tal, Correcto. pero pues realmente con el tiempo no daba resultados para todos. Este pensamiento duró por 40 años. ¿Y por qué no daba resultados para todos? Porque esta forma de concebir el desarrollo como acumulación de riqueza material, surgió desde el centro a la periferia y desde arriba hacia abajo. Esto quiere decir que los países industrializados serían ayudados por los países productores de materia prima en la manufacturación de diversos productos. Entonces, pues podría estar funcionando muy bien a ellos, pero a los países en vías de desarrollo el modelo no se estaba ajustando correctamente, porque son otras realidades. Entonces, debido a esto, ya a partir de los 70 se comienza a cuestionar esta forma de concebir el desarrollo y en los años 80 surge el concepto de desarrollo endógeno y ahí es cuando empezamos con la generación de un montón de adjetivos para poder aterrizar un poco más en qué es lo que queremos decir con el desarrollo y sobre todo que sea aplicable para las realidades nuestras, de realidades de los países en vías de desarrollo. Correcto. Entonces, el término endógeno como tal ya te sugiere algo, ¿no? Que Así estamos es. hablando de un desarrollo interno, ¿cierto?
Pero luego de este término surgieron otros tipos de términos para poder definir desarrollo. Entonces surgió el desarrollo territorial, el desarrollo local y un montón de adjetivos más como para poder definir de qué estamos hablando. Pero realmente cuando te pones a revisar los conceptos, tú te das cuenta que son palabras que te dicen básicamente que todos están relacionados, que tienen cosas en común y terminas confundido acerca de cuál sería el término más apropiado y terminan siendo redundantes y a la final los conceptos se van a traslapar. Y bueno, a la final muchos de los conceptos serán solo eso, en el momento en que llevas a la práctica los conceptos se quedan como conceptos, nada más. Correcto. Pero para entender un poquito más o menos de qué estoy hablando, no es la intención entrar aquí en definiciones y en un marco conceptual, eso no es una tesis, es una charla nada más. Correcto. Pero sí es necesario un poquito determinar por lo menos algunos conceptos de desarrollo, de los que hemos mencionado. Como ya lo dije hace un rato, el endógeno pues trata de capacidades internas de la localidad donde se quiere producir este desarrollo. Se trata justamente de indagar un poco cuáles son esas capacidades internas de ese sitio y poder comenzar a desarrollarlas en beneficio de esa comunidad. El desarrollo territorial, por ejemplo, está impulsado desde la interacción de las distintas dimensiones del sitio en cuestión, Perfecto. ¿sí? Entonces ya estamos hablando que hay participación de distintos actores involucrados, tanto internos como externos. El desarrollo comunitario ya se está refiriendo como que más a un grupo más pequeño quizás, y estamos hablando de que se busca problemas comunes que puedan tratar en conjunto para solucionar. Y algo que me gusta mucho del término desarrollo comunitario es que se enfoca más en el ser que en el tener. Y esto a mí me resuena mucho y ya más adelante les diré por qué. Y me parece que, bueno, no me quiero adelantar, pero solamente decirles que este concepto es bastante especial. Y bueno, y luego el desarrollo local, donde estamos hablando de la identificación, de aprovechamiento de todos los recursos y potencialidades de ese sitio. Pero si te das cuenta, pues allí como que todos se parecen, ¿cierto? Y si tú Correcto. ya indagas en cada concepto, si ya haces una investigación exhaustiva, te vas a dar cuenta que son todos parecidísimos. Todos son parecidísimos porque al final del día lo que buscan es que la gente que vive en esa comunidad se involucre Correcto. activamente en el desarrollo del sitio y además que interactúe con las instituciones públicas y privadas. Y todo suena bien bonito, muy lindo, bien romántico también a veces, pero a la hora de la puesta en práctica resulta que no es tan fácil de lograr. Esto me refiero a esta participación de la gente. Es súper difícil hacer que una comunidad se mueva en beneficio de su propio bien común. Ahora, hay comunidades y comunidades. Hay comunidades que son un poquito más armónicas en sus relaciones y hay otras pues que tendrán dificultades mayores. Las comunidades no son homogéneas, son altamente heterogéneas y la heterogeneidad es preciosa, pero también es compleja. Correcto. Y pues si no estamos bien alineados y enfocados con cómo tratar esa variedad de personas, de recursos y demás, pues el proceso resulta complicado. Entonces, hablando un poco de esta participación social, como te decía, que es lo más difícil de conseguir, imagínate que si en el día a día muchas veces pues sabemos muy pocas cosas de lo que realmente ocurre en el país. O sea, de pronto hay una noticia de que hay ciertas políticas tomadas por tales o cuales gobiernos, Ujú. pero en lo profundo hay problemas sociales que nosotros como ciudadanos desconocemos Correcto. realmente. Y no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo soy la excepción. Serían muy poquitas las personas que realmente saben los problemas que tiene su comunidad. Y sabes que ahora con esto que ha pasado de la pandemia, yo sí creo que la pandemia nos ha enrostrado los problemas sociales. Y aquí quiero tocar un poco el tema de Guayaquil. Correcto. Nosotros, pues tú sabes que nosotros hemos enfrentado esta pandemia duramente. Nosotros tenemos
situaciones muy complejas que no pueden ser vistas desde una sola perspectiva. Lo que ha ocurrido en Guayaquil es producto de muchísimos factores, no uno, muchos factores. Y Ujú. uno de los factores son los problemas sociales que hemos enfrentado siempre. Entonces, por eso digo que pues, la pandemia nos enrostró nuestros problemas sociales y algunos son más conscientes de esto que otros. Correcto. Los problemas siguen ahí. Seas consciente o no de esto, los problemas están ahí. Sabes que las ciudades enfrentan problemas, en general, las ciudades del tercer mundo enfrentan problemas de insalubridad, de salud, de inseguridad. Muchos lugares tienen una alta desnutrición. Entonces, cuando tú no te involucras como ciudadano, cuando pasas de largo y te haces de la vista gorda de lo que está ocurriendo, te vuelves cómplice del problema, quieras o no. Así es. Mira, y yo tampoco fui consciente de esta situación hasta que me involucré, de alguna forma me involucré en la participación social a través de mi trabajo como voluntaria en la Fundación Techo. Esta experiencia, créeme, lo que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida porque pude ver de cerca las necesidades de la gente, la realidad social, cómo vivir en una burbuja tanto tiempo y no era consciente de que yo también podía ser un agente de cambio que Correcto. podía, que podía participar, que podía lanzar mi granito de arena, que podía hacer un trabajo colaborativo. Y te digo que a veces puede ser un poco abrumador. Puede ser abrumador porque tú de repente piensas que eres una gotita, que tal vez tu esfuerzo es como arar en el mar, pero realmente tú no sabes el impacto de tus acciones Ujú. cuando empiezas a hacer voluntariado. Y es una forma de participación social muy importante, que a veces no le damos la relevancia que realmente tiene. Imagínate como lo decía hace un rato, pues si somos una gotita, imagínate 1000 gotitas lo que pueden hacer, 10.000 gotitas, 1 millón de gotitas, haríamos un océano. Así es. Entonces la participación social es fundamental, pero nosotros pues vivimos a veces por vivir, Elvis, es la realidad. A veces estamos viviendo en nuestras propias burbujas, ensimismados en nuestros asuntos personales y no somos conscientes de que somos ciudadanos que estamos viviendo en una comunidad que tiene sus problemas también Así es. y nos volvemos cómplices. Y yo sé que tú también has hecho participación social. Yo creo que es importante que también compartas esto con la audiencia para saber un poco. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Antes de contestar justamente ese tema, quiero saludar a las personas que se han conectado. Tenía ya algunos saludos aquí. Leonardo Plaza dice, hola Cris, Fernando Guevara se ha conectado, María José también está conectada, Robert Stalin Lagla desde Cotopaxi, qué bien, Robert. Wilson Hoyos fue nuestro primer invitado con quien inauguramos este programa. Gracias, Wilson, por conectarte. Yo quería decirte, Cristina, que sí, en realidad algo que tú has mencionado y me parece muy, muy, muy importante es esa condición de poder entender las realidades sociales y que muchísimas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, el poder entender eso no va correlacionado a la educación, a un título, va relacionado, como tú lo has mencionado, por ejemplo, cuando empezaste un proceso de voluntariado el poder entenderte como individuo dentro de una sociedad. Eh, eh, Algunos politólogos justamente mencionan de que esto llamado conciencia de clase solo lo desarrolla el 90% de la población y es interesante poder hablarlo justamente en un espacio de turismo. Respondiendo a tu pregunta, Chris, sí, yo participé, he hecho militancia fuerte, digamos, en procesos políticos, estudiantiles principalmente, en mi época universitaria. Eh, y esa es la parte porque yo puedo comparar ahora, o sea, puedo decirlo de amigos, amigas, compañeros, compañeras que solamente se dedicaron obviamente a estudiar, a conseguir su título y el pensamiento que ellos tienen definitivamente no logra percibir las condiciones sociales ya en este momento. A eso pongo, por ejemplo, conceptos de justo lo que mencionabas y total solidaridad con lo que pasa a Guayaquil, que lo que está sucediendo en Guayaquil no es porque a Guayaquil le dé la gana ser así. Guayaquil pasa esta Sí, situación por lo que tú has mencionado, por esas condiciones sociales, de esos descuidos en política pública,
eh, malas administraciones, y que nosotros como ecuatorianos deberíamos entender de que el pobre no es pobre porque quiere ser pobre, responde a condiciones estructurales en realidad. Y es parte Así es. justamente, como punto de partida, es súper bueno que lo hayamos tomado este tema porque va a permitir justamente entender con lo que tú nos has dicho, y también quiero destacar de lo que has mencionado, Chris, que el desarrollo local, el desarrollo justamente nace desde adentro. No tendría las mismas condiciones si es que es algo formulado como la política pública en muchas ocasiones, en la gran mayoría de veces desde afuera, desde un ente externo. Va a ser mucho más sano, más saludable y generar un empoderamiento adecuado si es que obviamente nace desde adentro, desde la comunidad, desde el barrio, desde lo más simple, digamos así, de la organización. Y que obviamente debe ser muy complicado porque es más sencillo meterle plata a un proyecto que lo maneje un técnico desde arriba, a meterle ganas, meterle tiempo y poder generar un tejido social dentro de una organización, Cristina. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y justamente el problema que surge entre turismo y desarrollo rural, perdón, desarrollo local. Como estoy en el ámbito del desarrollo rural, es fácil para mí Correcto. usar el término todo el tiempo, está siempre en mi cabeza, que me interesa mucho este tipo de desarrollo, el agro. Así es. Entonces, bueno, el problema entre el turismo y el desarrollo local es justamente que a veces no hay una relación armónica entre ellos. Como te decía inicialmente, pues los conceptos son muy bonitos, pero a la hora de poner en práctica todo se queda en la demagogia. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay casos y casos, hay casos más exitosos que otros, hay casos medianamente exitosos y hay casos que son solamente una apariencia. Correcto. Pero en todo caso, ¿cuál es la problemática? Y la problemática está en la planificación. Porque no puedes decir, bueno, la solución mágica para una comunidad que tiene problemas de desarrollo es el turismo. Entonces, Correcto. vamos a hacer que esta comunidad se lance a hacer turismo, cualquier modalidad que se esté pensando según la característica del territorio. ¿Eso le va a dar la solución a todos los problemas mágicamente? No, no, porque estaríamos hablando, volviendo a los conceptos iniciales, a las características iniciales del concepto del desarrollo, de la posguerra, la Correcto. acumulación de bienes materiales. Y ya está demostrado que no es así, y eso fue un concepto que surgió a partir de otras realidades muy distintas a las nuestras. Mira, se está hablando mucho de que la situación para Latinoamérica después de la pandemia puede empeorar realmente, porque hay cifras que son alarmantes, que ya debieron alarmarnos antes de la pandemia. Correcto. Ahora con la pandemia debería alarmarnos más, pero ya no para quedarnos en el asombro de, oh, las cifras, no, sino ya para entrar a la acción. Y todos podemos hacer algo. Te lanzo por ahí unos pequeños datos sobre qué es lo que nos debería estar preocupando ahora. Perfecto. Antes de la pandemia se hablaba de 104 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza. Ujú. 104 millones de personas. Terrible. Es un número terrible. Ahora con la pandemia, pues que le afecta a todo el mundo, debemos estar pensando que los más afectados son los pequeños emprendedores, los microempresarios, no Correcto. solo en la ciudad, en el campo. Imagínate toda esa gente que vive del día a día, comedores rurales que siempre estuvieron a la espera de visitas que les llegue para generar su sustento. Todas estas personas están paralizadas. Luego de la pandemia, pues esto no se va a reactivar tan rápido y los pequeños empresarios turísticos, los pequeños emprendedores turísticos Ya. van a enfrentar una situación muy dura. Entonces, estos 104 millones de personas que viven en pobreza se va a incrementar, se va a incrementar. Entonces, eh, estamos hablando de que si nosotros estamos pensando en el turismo, por el turismo como una estrategia de desarrollo, sin atender los problemas estructurales de las ciudades o de la ruralidad, estamos empezando mal. Perfecto. La gente tiene necesidades reales, necesidades básicas, tiene prioridades. Nadie puede estar pensando en desarrollo
de un sitio turístico, de alindar la ciudad, de preocuparnos de pintar y adornar. Te hago una analogía, es como si Correcto. una persona tiene su cara llena de acné ¿Ya? y solo por lucir bien, pues se pone maquillaje, Claro. pero nunca va a solucionar su problema con un dermatólogo. Es más o Correcto. menos esta la analogía. Yo sé que es una analogía sencilla, Pero coloquial, esas son las que pero se entienden. sí, es válida totalmente. Entonces tenemos una ciudad enferma, sea cual sea. Yo no estoy hablando, o sea, hice mención de Guayaquil hace un rato, pero yo no estoy hablando puntualmente de Guayaquil. En general, nuestra región, Latinoamérica, tiene muchos lugares bellísimos, sí, pero con serios problemas. Correcto. Como ciudad o como aldea o como comuna, sea cual sea la denominación que tenga, tiene serios problemas que si no son atendidos, impulsarlos al turismo sin atender esas necesidades es irresponsable y te digo algo, es inmoral también. Es Perfecto. inmoral. Y de pronto puede ser que alguien me escuche y diga, bueno, pero qué exagerada, porque estamos yendo al tema de los valores. Es que sí nos tenemos que ir al tema de los valores. Correcto. Sí nos tenemos que ir porque somos seres humanos, no somos cosas. Y las actividades productivas están hechas para ser tratadas de una manera completamente material cuando involucra la interacción de muchos seres humanos. Entonces Correcto. sí tenemos que tocar estos temas, sí los tenemos que tocar. Y mira, un buen ejemplo de esto, de cómo se puede comenzar a tratar los problemas estructurales y después pensar en turismo y luego unir estas dos cosas para generar un cambio positivo, es la Comuna 13. Perfecto. Tú sabes, tú sabes el tema de la Comuna 13. Lo que ellos han hecho, no solo por el tema turismo, sino por desarrollo local, es impresionante. Es un buen ejemplo de poner todas las teorías y los conceptos a la puesta en práctica. ¿Qué es lo que queremos y debemos hacer ya? Dejarnos de tanta demagogia, sino ya comenzar a la acción. Perfecto. Mira, te cuento un poquito, les cuento a todos un poquito cuál es la diferencia de lo que ha hecho en su plan de desarrollo Comuna 13 con quizás los planes de desarrollo que hay acá. Perfecto. No quiero poner ejemplos puntuales de acá porque no quiero ponerme en un plan de atacar a nadie, Así es. sino más bien de hacer una comparación positiva para saber que nosotros podemos aprender de otros ejemplos que nos aportan para la puesta en práctica. Correcto. Comuna 13, el plan de desarrollo local de Comuna 13 hizo un diagnóstico, un verdadero diagnóstico participativo de las necesidades de la gente. Tú revisas su plan de desarrollo local y te das cuenta que realmente ellos investigaron y hay una inclusión muy grande por edades, por minorías, por necesidades de las minorías, incluyeron a la comunidad activamente Ujú. para poder saber qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen que hacer a partir de esas necesidades. No desde arriba Así hacia es. abajo, sino desde abajo hacia arriba como debe de ser. Y esto estimula la participación ciudadana, la participación social. Y es muy curioso porque si tú comienzas a ver gráficos para explicar un poco los tipos de desarrollos y cómo es la importancia de la participación social, el mismo gráfico te indica realmente la participación social a veces se convierte solamente en un discurso, Así es. porque el gráfico pone a la comunidad en el centro y a los demás actores locales alrededor, en círculos, pero no hay comunicación entre ellos con la comunidad, sino solamente entre ellos donde la comunidad está aislada. Totalmente Entonces, de esto acuerdo. deja mucho que decir, mucho que analizar para saber cuál es la necesidad y cuál es la voz de la comunidad, pues tienes que acercarte a ella. A veces es difícil, la gente no quiere participar porque no cree en los gobiernos, pero si tú muestras realmente espacios de participación, si tú los motivas, si haces actividades donde se puede ver que hay una intención seria, la gente te responde y a veces te responderán dos. Ujú. Pero este es el verdadero virus en el que debemos concentrarnos, contagiar a la gente de este interés en la participación ciudadana. Porque te vienen dos al principio y luego te vienen tres, o luego te vienen cuatro y luego tienes 200. Y al principio trabajas con los que quieren estar y poco a poco vas generando más conciencia, más acción y resultados al final.
Entonces, a mí Comuna 13 me impresiona mucho, a diferencia de otros documentos de planes de desarrollo que he visto aquí en Ecuador, donde lo que tú ves es un copy-paste del último censo para sacar los datos, es muy macro, y cuando llegan a la sección donde hacen a referencia a lo más pequeño, a las Ujú. comunidades más pequeñas, se vuelve lo mismo. Tú ves datos de un censo muy viejo. Realmente lo que yo veo, te digo sinceramente, Elvis, es que nuestros desarrollos, nuestros planes de desarrollo son un Maquillaje. por cumplimiento. Sí, maquillaje, por puro cumplimiento, no por compromiso. Y sabes que aquí hay un juego de palabras muy interesante que revela cómo somos. Y digo en general cómo somos, cómo es el ser humano. ¿Sabes? Cumplo y miento. Cumplimiento. No hay compromiso, no hay compromiso. Los papeles, estos planes son papeles. Y sabes que revisé, comparé unos de estos documentos, el de Comuna 13 con varios nuestros, ¿Ya? y, y es muy curioso que la parte me llamó mucho, sobre todo uno del 2013 de nuestro país, que había unos presupuestos destinados a varios proyectos. Claro, todos así muy, muy maquillados de participación comunitaria y todo, ¿no? Muy Bien bonitos disfrazados. en la teoría. Sí, exactamente. Y había una sección de presupuesto dedicado a la comunicación. Era bárbaro, eran miles de dólares dedicados solamente a la comunicación. Comunicación por radio, por prensa, prensa escrita, radio, televisión. Y yo no quiero decir cuál PIOT fue el que revisé, pero se entiende porque quién era, de quién venía. O sea, Correcto. políticamente la persona estaba muy vinculada a los medios de comunicación, entonces era obvio que iban a destinar un gran presupuesto para eso. Pero en Comuna 13, la dedicación a la parte de comunicación era más fluida, más eficiente y concentrada en la difusión de la información dentro de la comunidad. Realmente a ellos son los que les interesa. ¿Ves la diferencia? O sea, Total. la comunidad es la que tiene que saber qué es lo que vamos a hacer, no el resto por fuera como para figurar y decir, ¿quién lo hizo? Yo lo hice. ¿Por qué partido político? Por mi partido. Voten por mí para la siguiente candidatura. O sea, es una diferencia muy grande. Pero tú sabes también algo más sobre qué fue lo que hizo Comuna Sí, 13 con el turismo. ¿Por qué no nos cuentas eso también? magnífico, magnífico. Me parece un ejercicio muy interesante el que tú has hecho, Cristina, el poder comparar justamente el PDT de Comuna 13 con algunos ejemplos de aquí del país. Para nuestros amigos que nos están viendo, amigos, amigas que nos están viendo, justamente, si vives en Quito, Comuna 13 es un barrio similar a la Ferroviaria. Si vives en Guayaquil, no sé, salvo me corrijas, Cristina, es algo similar a Las Peñas, tal vez en su época antes de la recuperación. Pudo haber sido similar. No, no Es conozco mucho, comparable, mucho, pero ¿no? no exactamente igual. Es más pequeño, Las Peñas es más pequeño. Una 13 es un poquito más Más grande y amplio. tiene otras condiciones geográficas. Perfecto. Resulta de que justamente Comuna 13 en Medellín era una de las típicas comunas, digamos, financiadas por el narcotráfico en la época de Pablo Escobar. Entonces sus condiciones eran bastante deplorables en el sentido de servicios. Se cuenta justamente en un libro que relata las vivencias de Comuna 13, eh, de que era tal nivel de desolación y falta de empoderamiento y cariño hacia su vecindario, digamos así, de que como no contaban con servicios básicos de alcantarillado especialmente, lo que hacían era, por ejemplo, sus necesidades en fundas, y como era una loma, básicamente lanzaban esos desechos a la casa de abajo, y caían en los techos de las casas de abajo. Pero resulta que después, justamente lo que nos ha mencionado Cristina, empiezan un proceso de recuperación basado, o sea, desde la base, en realidad, y no como sucede acá. Tú mencionabas del tema de que algunos proyectos de participación justamente tienen un cierto maquillaje. Y sí, quienes han Sí, participado justamente en esos procesos de construcción de política pública, por ejemplo, lo que hacen es tener ya un guión armado, llevarte al evento, digamos así, hacerte firmar solamente para legitimar, digamos, lo que construyeron desde un escritorio y jamás con una interacción constante de la comunidad. Entonces, obviamente, lo que está ahí plasmado es lo que se fabricó en un escritorio y muy difícilmente va a atender las realidades
que tienen las personas. Después de un tiempo, justamente se construye esto, se centraliza el tema artístico en Comuna 13 y desde ahí se logra generar un proyecto comunitario turístico que actualmente comprende más de 56 operadoras turísticas comunitarias en Comuna 13, donde los turistas van, visitan, son aproximadamente 300 familias, si no me equivoco, que viven de turismo, o sea, su única actividad es el turismo y es un ejemplo como decía Cristina, de que hay ejemplos prácticos de que en realidad sí funciona, que no es solamente utópico ni solamente un sueño, o sea, sí puede funcionar el tema de combinar, pero justamente lo que tú mencionabas, Cristina, y quiero reforzar eso, de que debe haber ese proceso previo, el de, digamos, generar un bienestar comunitario, el de desarrollo justamente, y de ahí generarle como alternativa al turismo para poder generar economía local, ¿no? Podríamos Sí, definirlo así, ¿no? sí, primero las personas, ¿sabes? Primero las personas, ¿qué está pasándole a la gente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que les preocupa? Y después las demás cosas. Porque Perfecto, si tus necesidades elementales no están satisfechas, si te preocupa algo en tu comunidad, en tu propia vida, algo que te está afectando, es difícil que te puedas preocupar de otras cosas. correcto. Hay gente, cuando la gente vive en situaciones de pobreza extrema, estamos hablando de que a veces no tienen ni qué comer. Así Entonces, es. a estas personas que viven un alto grado de desnutrición, que su primera preocupación es qué comer, qué darle de comer a sus hijos, tú no le puedes estar hablando de otras cosas. Cuando vives, cuando tu casa es precaria y vives al borde de un estero que está sucio, por ejemplo, o al borde de una quebrada Ujú, que podría estarse cayendo, tu preocupación es otra. Entonces sí correcto. es importante analizar, investigar, indagar, analizar cuáles son las necesidades, las prioridades de la gente, de esa comunidad. Y sabes lo que me gusta, en serio que de todas las denominaciones para el desarrollo, el adjetivo local yo creo que es uno de los más acertados. Perfecto. Y me gustaría, y aunque también existe desarrollo comunitario, que también se parece mucho al local, sí quisiera afinar un poco allí, o mejor dicho, encontrar allí una forma de unir estos dos conceptos, ¿Ya? quizás en uno solo, y decir que el desarrollo local debería estar seguido de un espíritu comunitario. Entonces, para no usar dos términos en uno, sino que digamos que Se dos complementen. formas de, sí, de enfocar el desarrollo. Desarrollo local para aterrizarlo todo en una comunidad más pequeña. Porque si tú trabajas una comunidad muy grande o un territorio muy grande, tienes más cosas que atender, es más difícil, pero en el momento que tú hablas de desarrollo local, estás delegando también y estás haciendo, es más fácil que las personas puedan hacer participación social, participación ciudadana. Perfecto. ¿Me Eh, explico? sí, Pero Cristina, con un espíritu comunitario. perfecto. Cristina, yo te quería hacer una consulta ahí. ¿Crees tú que podemos justamente estos dos aspectos, el desarrollo local y el desarrollo comunitario, tal vez encerrarlos en una más amplio como el desarrollo territorial en sí? ¿Crees que ahí podría ser esa sinergia para que no hablemos solamente de lo uno ni de lo otro, sino como que algo complementario y más integral? Sí, mira, como decía al principio, el punto es que cuando tú haces una indagación profunda de estos conceptos, te das cuenta que todos se parecen. Pero en la práctica, cuando hablamos de un desarrollo territorial, el término se está usando para una extensión de territorio muchísimo más grande en la Perfecto. práctica, pero cuando tú lo ves en concepto, es como que te confunde, pero en la práctica en realidad es para un territorio muchísimo más grande. Pero el Perfecto. desarrollo comunitario y el desarrollo local es para comunidades más pequeñas, o sea, Perfecto. aplica en la práctica, ojo que estoy tratando de esto en la práctica, se está Correcto. aplicando para comunidades, espacios más pequeños. Entonces, lo que me gusta mucho del término desarrollo local es que te aterriza en el tema de que estamos hablando de una localidad pequeña, un menor número de personas, que es un poquito más sencillo, digo un poquito más sencillo, porque en la teoría las comunidades y tratar con gente no es tan sencillo, pero sí un poquito más sencillo porque tienes menos gente, tienes un espacio físico menor
menores actores y en ese sentido es más manejable. Y el término desarrollo comunitario, porque estamos hablando de que vamos a trabajar en equipo, pero no se llama desarrollo de trabajo en equipo, sino desarrollo comunitario, porque ahí hay todo un concepto, ahí hay toda yo creo que esto viene un poquito desde la parte de la cosmovisión indígena, ¿sabes? Eso te iba a decir, Aunque un cuando tú ideario tal vez de comunidad ya constituido. sí, sí, porque ahí hay un espíritu de trabajar en grupo, de ver el bien común, no solamente tu bien, sino el bien común. Pero a veces la gente, o sea, lo que percibo es que a veces la gente tiene un poquito como de miedo de la palabra comunitario porque le sonó ya un poquito a comunismo y nos estamos entrando en una materia, en otra materia que de pronto asusta. Correcto. Pero no es así, no es así. Yo lo que veo más bien es que esto tiene este espíritu de la cosmovisión indígena, donde se ve el trabajo de la comunidad desde un punto de vista un poquito más espiritual, en comunión con la madre tierra, en comunión con el prójimo, de Correcto. ver no solamente lo que está bien para ti, sino también del espacio donde vives y cómo le afecta a tu vecino. Entonces, tocando un poquito el tema del summa causa, y ojo que lo toco porque es un término indígena, no porque pertenezca a ningún partido, porque no pertenezco a ningún partido, Valga que la sí, el aclaración. término, por favor, sí, porque nada me va a hacer por ahí un comentario de que dijo, ve, ya, ella es de tal o cual partido. No soy de ningún partido, no pertenezco, nunca he pertenecido, pero realmente sí es válido tocar el tema del summa causa porque, bueno, si bien que es que esto pues, se usó ya como una bandera política, ¿no? Eso es innegable, se usó como una bandera política, pero yo no hablo de eso. Yo hablo del summa causa genuino, el que busca el bien común, el que realmente le preocupa la relación con la naturaleza, donde hay el respeto a la sabiduría ancestral, a los valores éticos. Ese es Correcto. el summa causa que yo quiero traer a colación en este momento, ¿no? Este fenómeno social amazónico ecuatoriano que aunque desgraciadamente se convirtió en una bandera política para las comunidades indígenas amazónicas, sí es real, sí es real. Perfecto. Y ojo que eso después se extendió a las comunidades de los Andes, pero realmente el origen está en las comunidades amazónicas. Entonces, ¿por qué no rescatar eso? O sea, ¿por qué tenemos que negarnos a tratar el tema del desarrollo solamente desde el punto de vista eh, económico, productivo? Porque a la larga, aunque el concepto supuestamente cambió en el fondo, sigue siendo un poquito enfocado al tema de producir bienes materiales y riqueza. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pienso que debemos volver al origen de lo que es el sentido comunitario, del bien común y no tenerle miedo a que de pronto pues vamos a caer en el comunismo. Yo creo que hay que ser un poquito más críticos y tener la mente un poquito más abierta y explorar más las cosas antes de lanzar un juicio de valor sin tener conocimiento de causa. Perfecto. Está súper claro eso. Justamente dices, y creo que ese es el problema de cómo se ha manejado, por ejemplo, en el país, el tema de construcción de planificaciones, proyectos, política pública, que lo que terminan haciendo justamente cuando lo que se dice no se hace, terminas deslegitimando la institucionalidad y generándole desconfianza a la comunidad. Entonces es lógico de que Sí, luego un proceso te sea mucho más complicado porque ya la gente no cree. No cree a tal nivel que ni siquiera sí, ya cree muchas veces en las organizaciones sociales. Yo he pasado también por ese tema. Tú más que nadie crees que estuviste también, que estuviste en techo. Eh, Debieron haber encontrado en ciertos sectores resistencia a creer en lo que ustedes les planteaban, porque en realidad se ha generalizado una desconfianza hacia las instituciones, hacia las organizaciones, por la forma en cómo se ha manejado. Aquí tenemos algunos comentarios. Tenemos a María José, quiere hacerte una pregunta, ya te lo voy a hacer. Quiero saludar a Alejandro Enríquez, Germancito Vallejo, Fabián Vera, don Fabi, qué gusto. Le voy a tener en uno de estos espacios, don Fabi, qué gusto
Para quienes no sepan, don Fabi es el mentalizador del Museo Intiñán, es un modelo bastante interesante. Paulo Andrés Espinosa, saludos. William Viteri, éxitos Cris, dice. José Luis Madero Caña, Karina Gabriela y Mona Villegas desde Santo Domingo. Bueno, es Cuencana, pero está en Santo Domingo. Saludos, Moni, qué gusto que te conectes. Cris, María José dice, una consulta, ¿cuándo se podrá retomar las actividades turísticas en Quito y en Ecuador? Porque desde mi punto de vista y según algunos expertos, recuperarse de una pandemia lleva tiempo. No creo que los turistas estén prestos a viajar para visitar lugares afectados por este virus. Siendo así, ¿no sería mejor buscar otras alternativas para generar ingresos? ¿Qué consideras ahí, Cris? Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos, sus comentarios y bueno, para responder esa pregunta, realmente, o sea, tengo que lastimosamente iniciar esta respuesta. Lo mismo que van a decir todos, lo han dicho y lo van a decir. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero una cosa sí es cierta. Este problema se tiene que abordar desde varias perspectivas y uno tiene que aprender a soltar las cosas, porque dependiendo de cada caso, ¿no? Porque habrá casos en que realmente si estás emprendiendo en turismo, tienes que analizar si realmente tienes que cambiar de actividad. Puede ser que se dé el caso, sobre todo para los microempresarios. Ujú. Y yo no creo, en mi opinión, yo no creo que se reactive tan rápido. Escuchaba el otro día a alguien que había puesto un comentario, pero en video, en Facebook, sobre que la reactivación va a ser rapidísima porque la gente va a querer salir, después del encierro la gente va a querer salir como loca a los espacios recreativos. Pero realmente esto no es realista, porque ahora mira cómo estamos en el país, tenemos Correcto. muchísimos, somos un país pequeño y tenemos una gran cantidad de casos. Es impresionante la gran cantidad de casos para ser un país tan pequeño. Entonces, ya conocemos a mucha gente que ha perdido un familiar, un amigo, algunos casos son muy cercanos, otros más lejanos, pero todos hemos oído de alguien que perdió a alguien más. Entonces Correcto. la situación en nuestro país es crítica en todas partes, pero en la de nosotros es altamente crítica y es triste lo que está ocurriendo y preocupante, porque realmente si nosotros antes teníamos problemas, y no solamente Ecuador, toda Latinoamérica es la región más desigual, con muchísimos problemas de pobreza. Si antes nosotros estábamos como estábamos, después de esto, algunas localidades van a agravar su situación. Esto es Ujú. algo que no podemos negar. Y no es por una visión pesimista del tema, no, porque también hay cosas que pueden surgir y ya vamos a hablar de eso, pero tenemos que ser realistas de que esto no se va a reactivar tan rápido, que va a tomar mucho tiempo y que hay que cambiar muchísimos hábitos. Y seamos conscientes y pongámonos las manos en el pecho de que nuestros productos turísticos, nuestros servicios turísticos no son los mejores. Yo escuchaba el otro día una persona en un panel sobre turismo que decía que, bueno, pues que esto se puede reactivar rápido, que hagamos publicidad, que el marketing, que no sé qué, pero es completamente irresponsable. Y hablaba de una campaña millonaria. Y yo realmente me indigné al escuchar la palabra marketing, campaña millonaria, esas tres palabras juntas, porque es inmoral, es irresponsable. Nosotros tenemos necesidades, prioridades que atender, no estamos para marketing. Es verdad que luego habrá que promocionarnos, pero tenemos que buscar formas más eficientes de hacer marketing posteriormente cuando hayamos atendido las necesidades estructurales de nuestras localidades. Y Correcto. si es verdad que vamos a hacer turismo local, hay una alta desconfianza sobre a dónde voy a ir, dónde voy a comer, dónde voy a hospedarme, si estas personas que me van el servicio tienen normas sanitarias, si realmente estoy seguro en ese sitio. Entonces, lo primero es miedo a salir. Segundo, Así es. ¿realmente ustedes creen que va a haber dinero? Hay datos que tú puedes buscar en la Organización Mundial del Trabajo donde se prevé pues, estamos hablando de 50 millones Desempleos. de dólares sí, también Ya. desempleo, pero de pérdidas. Entonces, hay pérdidas millonarias, hay también un alto desempleo, 25 millones de puestos de trabajo perdidos, se estima, según la OIT. Entonces, ¿realmente ustedes creen que va a haber dinero para esto? La prioridad es comer, la prioridad es alimento, en muchos casos educación. Digo muchos casos porque habrá
cosas que sean gratuitas, ¿no? Pero prioridades, hay cosas que se necesitan atender y la gente, no todo el mundo va a poder tener la capacidad económica ni la gana Ujú. de viajar. Hay también un proceso de resiliencia que hay que atender. No podemos seguir siendo tan materialistas y pensar que solamente la parte productiva, la reactivación económica es la que importa. Yo creo que tenemos que, este tiempo de pandemia es un tiempo muy importante para hacer reflexiones, no solamente en lo personal, sino también en lo comunitario. Y no se me asusten, que no dije comunismo, por favor, en lo comunitario, porque somos seres sociales, no vivimos aislados en una casa. Ahorita estamos aislados, pero realmente nosotros vivimos un espacio físico donde interactuamos con mucha gente, una comunidad que tiene sus problemas. Y habrá comunidades más favorecidas que otras. Así es. Pero si tu comunidad está altamente favorecida, pues vaya a una comunidad cercana donde puedas aportar. Y ahí volvemos a la parte de la participación social. Y yo sí creo que en muchos casos habrá que cambiar de actividad. Pero esto no es como para asustarse. Uno tiene que, esa es la parte positiva que uno tiene que ver. Si te toca cambiar de actividad, cambia. Y Correcto. ahí quiero cambiar un poquito de tema y dejar esta parte de desarrollo local y turismo que estamos tratando y abordar temas humanos. Perfecto. Nosotros tenemos que también tratar de ser, por eso me encanta esta filosofía del desarrollo Sumar. comunitario. Mejor ser que tener. No es que tener sea malo, tener está muy bien, pero antes que tener, tú tienes que ser. Entonces, ¿qué dones, qué talentos tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué puedes aportar? No todo es negocios por negocios y plata por plata. De Ujú. pronto tú tienes un talento que nunca has explorado, que no tiene nada que ver con turismo, que puede generarte un ingreso. Y eso tiene relación también en el fondo tiene una relación con el desarrollo local, porque el desarrollo local busca potenciar las capacidades locales. Correcto. Entonces, mira, el caso de Comuna 13, todos esos murales y todas Eh, estas cosas El artísticas que graffiti, se la hicieron, cultura no urbana sé fue el motor, justamente. claro, es que gente talentosa lo hizo. Y claro, de pronto no es que se hicieron un negocio de eso, pero generaron negocios para la comunidad a través del turismo porque la gente quiere ir a conocer el sitio que se desarrolló y el arte urbano que hay allá. Entonces, sí es importante hacer introspección y decir, bueno, ¿para qué estoy vivo? Si Correcto. aún estoy vivo, ¿por qué? Debo tener un propósito y qué talentos tengo y cómo los puedo poner también al servicio de la sociedad, porque no es solo pensar cómo yo me lucro de mis talentos, sino también cómo puedo aportar para la sociedad. Y te digo ahí algo, mira, si tú te pones a buscar en los buscadores de búsqueda, valga la redundancia, de Ya. Internet, casos de emprendedores exitosos, tú te puedes topar con gente que de la nada se convirtió millonaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos no se enfocaron justamente en ser millonarios, ellos se enfocaron en Ser una feliz. preocupación, en algunos casos en una preocupación social, en otros casos en una pasión personal, y a la final se enfocaron tanto en generar, en darle propósito a su emprendimiento, en darle valor y darle sentido a su emprendimiento, que resultaron convirtiéndose en millonarios, pero no fue su intención inicial. Correcto. Tenemos el caso, por ejemplo, de una niña que el padre le dijo un día, ¿sabes qué? No puedes comer caramelos porque te dañan los dientes. Y esto le resonó tanto a ella. Dijo, ¿pero por qué? Y comenzó, tenía como 13 años, y ella comenzó, ¿pero por qué los caramelos le hacen daño a los dientes? No, yo quiero un caramelo que no dañe mis dientes. Comenzó a investigar, hasta que resulta pues que descubrió la fórmula para hacer caramelos, golosinas, no solo caramelos, golosinas en general, que no dañen los dientes. Correcto. Entonces, desarrolló poco a poco, muy poco a poco, que esto no es de la noche a la mañana. A veces la gente se quiere volver rica, de un día lanza su producto, al otro día quiere ser rica. No funciona así. Poco Correcto. a poco comenzó a trabajar en su emprendimiento, un emprendimiento con propósito, y resultó que se convirtió en millonaria. Luego puso una fundación para atender problemas dentales de niños que, pues, de escasos recursos. Entonces se dan cuenta, no es solamente el dinero por el dinero. Tú tienes que pensar también en el entorno que te rodea. Correcto. Y es allí cuando, bueno, puedes tener éxito material, pero por sobre todo tienes éxito personal, que es lo más importante. Y eres feliz.
Correcto. Ese tipo de acciones y ese tipo de felicidad es lo que realmente te sostiene, lo que va a sostenerte a largo plazo, no por un ratito. Y el dinero es buenísimo, pero te da plata, te da felicidad un ratito cuando consigues ciertas cosas materiales que deseas. Pero al final del día, si tú no tienes un propósito de vida, si tu negocio no tiene un propósito de ser, un propósito social, pues siempre quedarás con un vacío como que algo te falta. Entonces son temas que sí tenemos que abordar en el emprendimiento. Entonces si aquí a mañana tu emprendimiento turístico pues, ya no tiene razón de ser, no tener miedo de cambiar a otra cosa. Porque de pronto es para bien. De pronto vas a encontrar más felicidad en otro negocio que en el turismo. Y desarrollas oportunidades quizás para otras personas. ¿Por qué no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que ser positivo, Luis. En ese Perfecto. sentido, sí. Perfecto, Chris. Yo coincido plenamente en lo que tú manifiestas de que no sabemos realmente cómo va a ser de aquí en adelante. En lo personal, sin saber tampoco cómo va a pasar o va a ser después de este momento, lo único que yo sí estoy seguro es que no puede ser como lo hemos hecho hasta el momento. Es lo único Sí, que tengo seguridad. Es momento sí, justamente de sí. repensarnos. eh, eh, en realidad, el turismo local, el turismo interno ya se prevé que va a ser lo que va a empezar a moverse primero, pero no puede ser ese turismo desordenado, de mal servicio, que genere monopolios más no desarrollo, que genere el enriquecimiento de ciertos grupos más no el fortalecimiento de comunidades. Creo que todas esas cosas son fundamentales de cambiar y este es el momento. Pensemos en esto como una oportunidad que nos dio la vida, digamos así, la vida, la naturaleza, en lo que crean, Dios, en lo que crean, de hacerle un reset al mundo y decir, bueno, ahora sí empecemos de cero y empecemos bien. Creo que esa es la oportunidad que nos enfrentamos. Cris, aquí tenemos algunas Exacto. preguntas. Sí, sí. Fabián Vera nos saluda, gracias, don Fabi. Nos dice, el desarrollo comunitario, empezando por lo local, es importante realmente, pero la base para empezar de nuevo, económicamente, ¿de dónde se sustentaría? Nos plantea. Los pequeños emprendedores necesitan un empujón prioritario del Estado. ¿Qué opinas ahí, Cristina? Sí, sí y no. O sea, sí, es verdad. La situación es tan crítica que los pequeños emprendimientos no van a poder solos. Sí necesitan una ayuda. Pero no solamente, no siempre lo dirijamos todo el Estado, ¿sabes? No todo el Estado. Justamente estamos hablando de desarrollo local, con un espíritu comunitario. Me gusta llamarlo más así, un desarrollo local con un espíritu comunitario. Donde de pronto dentro de tu misma localidad también hay formas de arrimar el hombro, de apoyarse mutuamente y no solamente dirigírselo todo el Estado, porque mira, el Estado puede en teoría hacer mucho, pero la situación es tan compleja que a lo mejor termina siendo poco o nada y nos quedaríamos de brazos cruzados hasta que llegue la ayuda. Y eso por un lado. Y por otro lado también es que a veces es la realidad, pongámonos la mano en el pecho y seamos honestos. Nosotros en el países en vías de desarrollo terminamos siendo un poquito paternalistas y esperamos que papá, Estado, nos dé todo. Es verdad que el Estado, todos los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos nacionales, todos tienen su responsabilidad y tienen que hacerlo, pero nosotros también como ciudadanos tenemos deberes y derechos y tenemos la capacidad de organizarnos en comunidad que estemos más cercana a la nuestra, para también ver qué cosas, qué oportunidades podemos generar como comunidad. Mira, vamos a tocar el tema de Salinas de Guaranda. Para mí, Salinas de Perfecto. Guaranda es el ejemplo más inspirador que puede haber para que una comunidad entienda que el desarrollo se puede conseguir desde otra perspectiva. El padre que estuvo liderando este proceso Ujú. ha hecho un trabajo fantástico con la comunidad. Si tú ves las fotos del inicio de Salinas Guaranda, una localidad a la cual era difícil de acceder, con muchísimas necesidades y un alto índice de pobreza, y ves las Correcto. fotos de ahora, tú notas un cambio, pero abismal en lo que era y lo que es, y lo que todavía puede llegar a ser, porque puede dar más. Creo Así que es. ahora el padre
ha creado una escuela de negocios. Yo supongo, no tengo todos los detalles de esta escuela de negocios porque acabo de verla nada más, pero supongo que es también para generar inspiración y a lo mejor pues podría generar cierto dinero a través de esa forma de educar. No sé realmente, estoy pensando que puede ser así porque no conozco todavía plenamente sobre el tema. Pero va a compartir, que es lo más importante, va a compartir cómo lo hizo con el resto. Correcto. La comunidad tiene diversidad de negocios. Tú sabes que es más famoso por el queso. Tiene el queso, pero no solo el queso, tiene chocolates que por cierto son de bastante buena calidad. Ujú. Tiene bombones, tiene este licor, el pájaro azul, tiene hierbas cultivadas ahí mismo, para tés, tiene algunos productos de belleza, tiene, también tiene un negocio para hechura de pelotas, Así es. tiene también artesanía, sobre todo productos de lana. Tiene embutidos también, de hechos de carne de llama. O sea, tiene una diversidad de productos y ellos trabajan en armonía con el medio ambiente. Ellos hacen permacultura y el espíritu es netamente comunitario. Correcto. Y ellos, lo que más me gusta de ellos y que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, es que ellos se preocupan por el ser. Ellos son una comunidad basada en principios, en valores. Y esto es algo que realmente yo sí creo que es lo que ha sido su base, su pilar para poder ser lo que ellos son. El padre ha puesto esos cimientos del respeto hacia el otro, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo. Y muy interesante, y esto tiene que ver otra vez con lo que hablamos del Sumaka Usai, de lo de sabiduría ancestral, que es el respeto a las generaciones, a los mayores. Ya. Mucho respeto a la sabiduría ancestral. Entonces, esto a mí sí me llena de mucho, de mucho gusto saber que una comunidad logró esto y que constituye un ejemplo para muchas otras y que ese es un ejemplo que podemos seguir y que realmente a veces lo reducimos al hecho del éxito económico porque Salinas exporta productos. Ujú. Pero este proceso en Salinas ha sido de poco, de ladrillo en ladrillo. Lo que ellos han hecho tiene un fundamento al cual no se le da la valoración que tiene, Correcto. que es los valores, los principios. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que regresar también a este tipo de cosas que se ignoran y poder darle un sentido real en la puesta en práctica a los términos de desarrollo local, desarrollo endógeno, territorial, todos estos tipos de terminologías que existen, para que realmente en la puesta en práctica las cosas sean reales y no sean solamente conceptos vacíos. Correcto. Creo que eso Sí. está bastante claro, sin duda. Eh, yo pensaría, y debo ser muy franco, justamente la idea de este programa es romper algunos paradigmas y poder hablarlo a lo bien, como dice justamente el programa. Eh, Algo que había manifestado en diferentes ocasiones, y yo creo que eso es algo que deberíamos como profesionales en turismo exigir, es hace 4 años hubo un terremoto, una catástrofe natural en el país, afectadísimo el tema hotelero principalmente y turístico de la costa del país. Y después de ese evento me atrevo a pensar de que no hemos aprendido nada en el sector turístico. Nunca se generó, por ejemplo, nunca se generó, por ejemplo, o se exigió a las cámaras de turismo que tienen grandes empresas, empresas que consolidan ganancias de más de 60 millones de dólares. No voy a dar nombres, pero son más de 60 millones de dólares algunas de estas. Nunca se logró generar, por ejemplo, un fondo de emergencia. Y esas cámaras deberían gestionar justamente la creación, por ejemplo, de fondos de emergencia que les permita en estos momentos poder. Nadie está preparado, como lo has dicho, Chris, para las crisis, pero para poderle hacer más llevadera a la crisis. Entonces, me atrevo a decir de que de nada sirve que tengamos
principios de resiliencia, de pensar todo esto, si es que de las catástrofes no hemos aprendido nada. Y yo creo que por ahí se podría empezar justamente coincido plenamente en lo que dices, Chris, o sea, el Estado no necesariamente desde el gobierno es quien debe darte, más bien el gobierno lo que tiene que hacer desde el Estado es protegerte, debe salir justamente de fondos de inversión privada, pero pensaría de que justamente para eso hay cámaras, para, si no, ¿para qué se agremian las grandes empresas si no van a tener beneficios después? O me atrevo a decir, a pensar que tal vez los beneficios solamente son netamente monetarios en las épocas buenas. No tendría sentido que en estos momentos no los tenga. No sé, ¿qué tú opinas al respecto de eso, Cris? Sí, no, definitivamente. O sea, cuando hablamos de articulación de organismos públicos y privados es completamente necesario, real, cierto, pero necesitamos que la articulación se ponga en práctica, porque no, o sea, siempre se está diciendo en todos estos espacios generados, es que hay que articularse, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ya, pues hagamos. O sea, de verdad, articulémonos, pero incluyamos a las comunidades, a los líderes barriales, a la gente que quiere estar informada y que quiere de pronto aportar, ¿no? Entonces, más que nada es no quedarse en el discurso y pasar a la acción. Y como lo decía hace un rato, es que todos podemos hacer, desde el lugar donde estemos algo, en algún momento. O sea, no tengo que ser líder barrial para poder hacer algo. Podemos participar en una fundación como voluntario, podemos hacer activismo o podemos hacer cosas más sencillas si no está a nuestro alcance las otras, como ese espacio de diálogo. Porque tú no sabes quién te está escuchando, Ujú. tú no sabes a quién están inspirando y ese alguien a quien tú estás inspirando, qué poder y qué capacidad tiene de pasar a la acción. Y todo Correcto. fue porque hubo este espacio de diálogo. Entonces uno no puede minimizar las acciones. Entonces, sí, las verdaderas estrategias Borona son estas, desde el común y normal ciudadano. Alguien en un espacio decía, sí, es que tenemos que empezar desde los GAT. No, o sea, sí, no, o sea, sí, el GAT es algo que está, una institución que está abajo. Sí, claro. Pero ese GAC también tiene que incluir a las organizaciones más pequeñas que son los Las de cabildos base, comunales. correcto. Exacto. Sí, entonces todos podemos hacer algo desde el lugar donde estemos. Cris, Entonces, mira, con respecto, sí, sí, perdón que te corte. Yo te quería preguntar algo. Por ejemplo, para el tema de financiamiento, eh, ¿tú crees que en esta mirada de comunidad, de lo comunitario, de lo de todos, ¿tú crees que una alternativa es, por ejemplo, las cajas comunes y la asociatividad? mira, sí, claro, la asociatividad es necesaria, pero voy a tocar el tema de las cajas comunes. No, hablando, por ejemplo, de territorios rurales, no siempre son abundantes. Perfecto. Y siempre depende del sitio. Por ejemplo, hay comunidades que tienen un presupuesto por el tema de sociobosque y Ya. este está destinado a la protección de su recurso natural. Con eso, porque el proyecto consiste en pagar a las familias que se dieron sus espacios para que no sean tocados y otra parte es para los guardabosques y otra parte para ciertos asuntos administrativos. Pero realmente la caja comunal como tal no tiene grandes ¿Alcances? fondos de dinero siempre. Pero yo lo que más me inclino a pensar es que puedes hacer trabajo colaborativo con la gente. Por ejemplo, yo sé que se necesita fluidez, que se necesita el dinero, sí, yo sé, yo entiendo, pero hay otras cosas que de pronto podemos hacer, se me ocurre, no sé, en una comunidad rural, que es lo más sencillo de pronto, o como para el ejemplo que quiero decir, porque realmente las Correcto. comunidades rurales no son sencillas, tienen muchos temas que abordar, hay muchos problemas serios, pero para hacer sencillo el ejemplo es lo que quiero decir. Si en una comunidad rural tienen varios cultivos, varios productos agropecuarios, el trueque, hay que volver al trueque, como para solventar esas necesidades de comida entre la comunidad que está, o sea, dentro de la misma localidad o con otras comunidades aledañas. Volver al trueque, una, Correcto. eso por un lado. Por otro lado también, no sé, se me ocurre, si hay una estructura que se está dañando y tú tienes materiales del bosque que sí puedes usar, no todo está protegido. Normalmente en estas comunas rurales
hay una parte que está protegida, que no la puedes tocar, pero hay una parte que sí puedes usar para trabajos como este. Entonces, tú puedes usar ciertos materiales de la zona para reparar y la mano de obra que sea a través del trabajo mancomunado de la población. Entonces, sí creo que hay que volver al trabajo de la minga, donde todos participan, y también de pronto quizás poner recursos. Si esta caja, hablando en términos de dinero, si la caja no es muy abundante, también trabajar, como lo hemos denominado vulgarmente, siempre haciendo una vaca. Es que eso es realmente poner un granito de arena, eso es realmente arrimar el hombro, como se dice vulgarmente, en una situación de crisis. Porque si, como lo dije hace un rato, si tú esperas a que venga una institución pública o privada a darte las cosas, probablemente te quedes esperando. Correcto. Y no puede ser así. Entonces, las comunidades que han logrado salir adelante ha sido a través del trabajo mancomunado de los pobladores. Por eso yo tomaba el tema de Salinas de Guaranda y por eso tomé el tema de los valores. Porque lo que te quería comentar hace un ratito, Por antes de que me supuesto. preguntaras, es justamente el tema que tú mencionabas del terremoto, como que no hemos aprendido nada. Yo estoy de acuerdo. Sabes que a mí me llamó la atención del tema del terremoto porque la gente se autodenominó que había mucha solidaridad, porque tú armabas tu canasta, tus atunes, tus fideos y tu harina y no sé qué, Y que y tú algunas llevabas. Y cadenas te no, lo vendían, ¿no? Ya armadito también. Hubo un... Lo que tú dices, no existió valores en algunos casos. sí. A ver, y sí, se necesitaban, y sí, está bien, se necesitaban y los llevaste, pero es que la solidaridad profunda no es solamente armarte un kit de necesidades y darlas, hay otras cosas que tienes que atender, porque una vez pasado el susto, la pena, el dolor y la tragedia, entonces la gente volvió a ser igual. Correcto. Casi siempre nos estamos quedando en el discurso. Elvis. O sea, ¿cuántos de nosotros que estudiamos turismo no pasamos por la clase de manejo de recursos naturales, gestión ambiental o cualquier nombre que haya tenido esto? Correcto. Todos sabíamos, todos los que estamos en turismo sabemos muy bien que nosotros deberíamos, en esta clase siempre nos dijeron que deberíamos reducir la huella ecológica. Ujú. Eso no es así. Así es. ¿Realmente reducimos la huella ecológica, Elvis? Realmente. No, Yo he visto no. gente de turismo promocionando el consumo de sal del Himalaya. Por favor, sal del Ya. Himalaya. Entonces, ¿a qué distancia está el Himalaya y toda la gasolina que se Que se necesita necesita. para trasladar la sal del Himalaya en un avión hasta Chris, Latinoamérica? Chris, y sumando lo que tú acabas de decir, qué bien, porque lo has ejemplificado de manera perfecta. Quiero decir, por ejemplo, el terremoto fue igual un reset para la operación turística en la costa. Hubiese esperado que después del terremoto la operación fuera más organizada, más ordenada, mucho mejor. 4 años después del Más terremoto, antes ecológica. del coronavirus, llegas a una playa en la costa del Ecuador, tienes miles de enganchadores desorganizados, precarizados laboralmente, tienes varias operadoras explotándose entre ellas y compitiendo muchas veces de manera desleal y poco ética. Y tienes todo un turismo desorganizado y de lo que hemos hablado aquí, que tú lo has manifestado, tienes playas que ni siquiera tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos, no tienen agua potable y que no aprovecharon la oportunidad que les brindó el parar el turismo por un tiempo para poder desarrollarse localmente, territorialmente, comunitariamente. Sí, es que eso es lo que me temo que podría estar ocurriendo, ¿sabes? Puede ser que después de esta pandemia, como efectivamente vamos a hacer turismo local en todas partes, no es que aquí nomás, no es que hemos descubierto el agua tibia, todas las personas en otros países están diciendo exactamente lo mismo, turismo local. Así es. Y reactivación poco a poco, salvo unas pequeñas excepciones por ahí. Pero si te pones a analizar el tema, es que todo el mundo va a querer recuperar lo que perdió y comenzar a generar ingresos y van a bajar los precios. Entonces va a comenzar una guerra de precios Así y es. donde no sabemos qué podría ocurrir. Y ahí, hasta ahí llega la solidaridad. Entonces sí me preocupa que no se estén haciendo las reflexiones correctas, porque más allá de la competitividad, la mejoría de los productos turísticos, más allá de los precios del marketing y todas las cosas de superficie que se están tratando, hay necesidades estructurales Correcto. y la gente es importante.
lo vuelvo a decir, la gente es importante. Mira, a veces se habla de desarrollo sostenible y toda la gente cree, bueno, no toda la gente, eso es una exageración, no debe ser así, pero muchísima gente piensa que es reciclaje o reforestación. O sea, es como que el desarrollo sostenible se queda en el eje ambiental. El Ya, desarrollo sostenible tiene tres ejes, ambiental, social y económico. Y estos dos económico y social, a veces como que no son sólidos y no están compenetrados como exacto. deberían estar. Entonces, sí es preocupante tratar de estar hablando de que ahora todos los planes van a estar enfocados, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, cuando la principal preocupación y el principal desafío de la agenda de desarrollo sostenible es la reducción de la pobreza, cosa que no hemos logrado porque Correcto, Latinoamérica, como decía hace un momento, es la región más desigual. correcto. Si ya era desigual antes de la pandemia, ahora con toda esta recesión económica y con todos los desafíos que vamos a enfrentar, ¿qué va a pasar con este objetivo tan importante, el mayor desafío de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la reducción de la pobreza? Entonces sí tenemos que volvernos solidarios, pero de verdad, Ujú. no enviando pequeñas cosas. La solidaridad no es solamente hacer un kit de necesidades para enviar. Eso está muy bien, pero no es lo único. No me malentiendan, no estoy criticando de que entonces no mandemos nada. No, no, no. No se trata de eso, sino que tenemos que ser un poquito más críticos y pensar en mayor profundidad. Y vuelvo a decir, es por la falta de valores. Mira, y sabes que hay una historia súper chévere que les quiero compartir acerca de los valores, de Adelante, los Cris, por principios. supuesto. Es la historia del faro, eso tengo que leérselos. Bueno, era una noche oscura y con tormenta en el mar y viene un tripulante de la nave y le dice al capitán que está dormido, capitán, despierte, despierte porque hay un barco que está en nuestra ruta como a 20 millas y se niega a moverse. Y le hablamos por radio y no responden. Entonces el capitán enojado, pero ¿cómo? Pero díganle que yo, el capitán, les mando que se muevan. Entonces se comunican pues, y no hay respuesta. Entonces él coge el instrumento de comunicación para comunicarse directamente como autoridad del capitán del barco y le dice, aquí el capitán. Se comunica el capitán Horacio Home Balwer, 16. Muévanse 20 grados. Les ordeno que se muevan 20 grados. Entonces la respuesta del otro lado fue, aquí el marinero Carl Johnson, tercero. Ustedes muévanse 20 grados. De inmediato. Es una orden. Entonces el capitán, pero ¿cómo es posible un marinero insignificante dándome órdenes a mí, el capitán? Aquí está el navío de guerra Missouri. Muévanse, les ordeno que se muevan 20 grados. La respuesta del otro lado, aquí, el faro. Es real, ¿no? Eh, Es, es una historia para graficar la importancia de los principios. Correcto. Y ver, creo que también nos hace falta, Chris, no sé si coincidimos, a veces somos muy malos para poder leer las letras chiquitas, los contextos, las enunciaciones y solo nos fijamos justamente como ese capitán se fijaba en su idea de superioridad, pero no entendía de que quien lo enunciaba era una persona que manejaba un faro, o sea, y es real, o sea, muchas veces, y estos momentos, como justamente hablábamos antes de que empiece el en vivo, Chris, el óptimo debería ser de que nos ayude a reflexionar este tiempo, repensarnos, de construirnos, entendernos socialmente distintos después de esto. Ese es el óptimo. Sí, Lastimosamente el óptimo sí, no siempre es el que sucede. sí. Y sabes que en esta historia del barco y el faro, lo que quieren graficar es que la arrogancia del capitán al dirigirse al faro es porque su vida estaba basada en valores sociales, no en Ujú. principios. Y los principios son como un faro. Tú no puedes romper los principios, o sea, se rompen, pero no puedes realmente, no debes romper los principios. Nosotros nos tenemos que romper frente a los principios. Y eso, desgraciadamente,
es lo que nos está faltando. Rompemos los principios, no nos basamos en valores. Mira que si cada uno realmente estuviera su vida fundamentada en cada pequeña acción, basada en principios y valores, ¿sí? No sociales, no jerárquicos, sino realmente en valores, la vida podría ser distinta. Y tú sabes que siempre va a haber una persona que no, pero si la gran mayoría sí, Así es, esa persona que no puede quedar neutralizada. Se puede. así es. Y ahí vuelvo a tomar el ejemplo de Salinas de Guaranda. ¿Por qué no? Y también de Comuna 13. ¿Por qué no? Sí, se puede. Es Correcto. cuestión de voluntad. Y es lo que nos está faltando. Tenemos que realmente ser honestos. Nos falta, pero que nos falta no significa que no podamos construir. Tenemos que hacer un cambio de pensamiento serio. Y como tú bien lo decías, sí, es una oportunidad, claro. Aunque hay una tendencia que dice, no, no es una oportunidad porque estamos pasando un momento muy duro. Sí, de verdad, pasamos un momento muy duro, pero es una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Venimos hablando de desarrollo sustentable, que es el término más usado, el operativo más usado para completar la palabra desarrollo, pero ¿cuánto de eso estamos haciendo en la vida práctica? Ujú. ¿Cuántas clases, cuántas formaciones, cuántos planes, cuántas cosas se hacen supuestamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuánto de eso es real? Entonces ya es hora de que nosotros realmente, en la puesta en práctica, hagamos realidad, alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible Correcto. y dejarnos del simple discurso, pero en cada acción, Elvis, o sea, y no se trata solo de reciclaje de plásticos y de cartones y papeles, ni de reforestación, es mucho más que eso, y lo vuelvo a decir, las personas son importantes, preocupémonos de lo que pasa en nuestra comunidad, y si nuestra comunidad está preciosa y maravillosa, pues la de al lado ha de necesitar algo. Te voy a contar algo. Mira, cuando yo entré a Techo conocí algunas comunidades, pero mi gestión principal estuvo en una comunidad que está entre varias urbanizaciones privadas. Y Elvis es de locos, tú no lo podrías creer. La comunidad está, bueno, hay dos comunidades ahí cercanas. Hay una comunidad que está literalmente encerrada entre ciudadelas privadas. Entonces, por la noche, sobre todo, es lo más evidente, pues mientras la comunidad, esta comunidad que te digo, urbano-rural, la denomino así, ya te explico por qué, pues está en penumbras prácticamente, Ya. solo está iluminado por las estrellas y por las luces del alumbrado público de las ciudadelas que están en ambos lados, porque está literalmente encerrado. La comunidad no tiene una carretera, no tiene calle, pero sus vecinos sí. No tienen alcantarillado, no tienen agua potable y no tienen recolección de basura. Y de repente les pasa el recolector, pero sabes que las ciudadelas de los lados le dejan las basuras a ellos. Y Ya. en invierno la forma en que viven es terrible. Y los niveles de violencia que hay en esa comunidad, no en todas las casas, porque hay gente increíblemente pacífica, pero sí pude palpar el nivel de violencia que existe en esas casas a través de una actividad que tuvimos en una escuela. Y era realmente triste y preocupante ver que los niñitos, su preocupación y su dolor, tú lo podías ver a través de sus ojos, de la violencia intrafamiliar. Que Correcto. tú piensas, no es posible que ese niño de esa edad tenga miedo de hacer actividades en grupo. Entonces, tú podías palpar el miedo, el rechazo, pero asimismo podías darte cuenta que con un poco de atención y de paciencia también podrías conseguir que el niño cambie un poco y reduzca su miedo. Entonces, es una realidad tan aplastante ver que una comunidad tiene tantos problemas dentro de una fachada perfecta de ciudadela privada. Ese es un caso. Y el otro caso, cruzando un muro, Elvis, solo cruzando un muro. Correcto. La realidad era cortada con un cuchillo. Ciudadela privada, pavimentada, monumento, todo perfecto y maravilloso. Cruzas el muro, tiene 7 canteras. 7. Eso sí no son más ahorita. 7 canteras, un área entre comillas, que va a ser de protección porque va a ser un área protegida municipal, donde tienen todo el plan disque hecho para que eso sea protegido, pero en realidad le pertenece a una importante extractora de material que tiene garantizado que por 20 años va a seguir extrayendo en el área protegida
y tienes una comunidad de alrededor de 300 personas que las mismas condiciones de la otra comunidad, sin agua, sin alcantarillado, con muchos problemas de salud, con muchas necesidades, Correcto. que tragan polvo de las canteras que tienen, son 7. Entonces, hay comunidades muy cerca de ti donde tú puedes hacer, donde tú puedes participar. Entonces, sí quiero hacer énfasis mucho en este tema, en la participación ciudadana, en la participación social, porque es hora de que nos involucremos y dejar de esperar que las cosas ocurran mágicamente y que vengan a través del gobierno. Los gobiernos tienen que hacer sí, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la obligación de hacer cosas desde el Correcto. lugar donde tú estés. Totalmente de acuerdo. Voy a leer los últimos comentarios como para tener unas últimas impresiones tuyas, Chris, y realmente, como te dije al iniciar, justamente nos va a faltar tiempo en realidad. Leonor Plaza Sí, dice, hay lo que veo, lo veo. reinventarse y echarle ganas a todo lo que nos propongamos. No caer en la desesperación de las dificultades, surgen siempre nuevas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Así es las Así cámaras, es. así es. Las cámaras y asociaciones deberían someter y poner en práctica y crear un fondo emergente para cualquier ayuda o promoción del emprendimiento, del socio o turismo local. Sería importante, Fabián Vera. Y Wilson Hoyos dice, buenas reflexiones, felicitaciones y ánimos. Muchas gracias, Wilson, qué gusto. Eh, Cristina, quiero, antes de que des justamente las últimas reflexiones de tu parte, eh, creo que podemos resumir, y si me equivoco, los corriges justamente en tu intervención. Podemos resumir algunos temas de los que hemos tratado el día de hoy, entre esos de que es prioritario el desarrollo local, sin duda, para que se piense en generar turismo, primero debe haber desarrollo local. O sea, es el punto de Sí, partida ese. Qué mejor si ese desarrollo local viene con una adecuada y correcta participación e involucramiento de la comunidad, del barrio, del área de impacto, digamos, donde va a aplicarse esa planificación. Eh, y que es fundamental justamente esto va a permitir, con lo último que nos has dicho y nos has ejemplificado, eso va a permitir justamente romper esas brechas sociales, yo les digo muros turísticos, en los cuales tienes realidades totalmente, realidades antagónicas, y que marcan justamente esa brecha social, esa brecha estructural, esa brecha económica, que, que mejor si fuese a través del turismo que lograríamos, digamos, disminuir esa brecha. Y quisiera decir algo también. Había citado justamente el ejemplo de Salinas de Guaranda, de Bolívar, perdón. Habíamos hablado de Comuna 13 en Medellín y muchas personas, digamos, con ese espíritu de que le damos poca valía a lo que es nuestro, vamos a decir, tal vez de que, pero es que eso es un Bolívar, un pueblito pequeño, eso es en Colombia, cosas por el estilo. Eso no podría pasar a otros casos aquí en el país. Justamente, ojalá podamos tenerle también aquí en este espacio a Fabián Melo. Aquí en Quito hay un ejemplo justamente de ese desarrollo que es la quebrada La Ortega, que nadie la conoce, o muy pocos la conocen en la ciudad, pero es básicamente un proyecto que inició con cooperativismo y uno se imaginaría de que el Machángara en todos lados de sucio es increíble. Ellos lograron recuperar el Machángara, tienen un parque ecológico, un sendero ecológico en plena capital del país, en donde nadie se imaginaría que podría funcionar un proyecto así de cooperativismo y que es real. Y que seguramente después de esta post-crisis, en la post-crisis, será uno de los lugares que los quiteños van a visitar, porque está a media hora de la ciudad, está al frente del terminal terrestre, es más de Quitumbe, y que nadie se imaginaría que existe un proyecto así. Entonces, sí es real, sí hay ejemplos y sí hay ejemplos cercanos, que es lo más fundamental. Cris, ¿cuáles sí. serían tus impresiones, tus últimas acotaciones de lo que hemos desarrollado, de lo que hemos alcanzado a desarrollar, digamos, en este espacio? Realmente podríamos pasarnos hablando horas de horas, sin duda. Cris. Sí, definitivamente faltó tiempo porque ahí se van desglosando otros temas pues que nos podemos ir de largo. Pero en todo caso, lo que hicimos, como te dije antes de que empezáramos esta transmisión,
Sabemos que es un espacio nuevo y la audiencia es pequeña, pero están los que tienen que estar. Y nunca Correcto, sabemos quién nos está escuchando y qué granito de arena estamos sembrando en gente que quizás llega a tener un alcance mayor de impacto. correcto. Pero saber y entender que, como lo dije hace un rato, a lo mejor somos gotas, pero ¿qué es el mar sino una multitud de gotas? Ujú. Y eso es algo que quisiera que lo guardaran en su corazón para estimularlos a que hagan participación social, participación ciudadana y que entiendan que es un proceso duro, largo, que no es sencillo involucrarse, pero que les va a dar una satisfacción muy enorme. Y no se los digo desde el ego, sino desde el espíritu. Cuando ustedes comienzan a involucrarse en los problemas de sus comunidades, de la sociedad, se dan cuenta que todos podemos ser gestores de cambio y que somos irresponsables si no nos preocupamos en la vida práctica, en el día a día, de lo que podemos hacer. Porque no basta con leer las noticias del periódico y comentar las cifras, sino también aportar con algo. Sabes que en Techo tenemos prohibido decir la palabra ayudar. No, ayudar no, colaborar, porque creemos en el trabajo en equipo. Correcto. Siempre nuestro lema fue trabajar con la comunidad. Nosotros aportábamos, pero la comunidad también. Es muy importante dejar atrás el paternalismo y apersonarnos y realmente aportar, porque todos somos responsables de todo lo que está ocurriendo, de lo que sucedió antes y de lo que está por venir. Y como decía Leo Plaza, muchas gracias Leito por estar por acá, pues sí, hay que reinventarse, definitivamente. Es la palabra que todos estamos usando, reinventarnos, pero de verdad, desde los valores, desde los principios, como la historia del faro. Ujú. Nosotros tenemos que rompernos ante los principios y no tratar de romper los principios. Y que eso realmente, como el caso de Salinas de Guaranda y el caso de Comuna 13, es lo que nos puede ayudar a gestionar el verdadero desarrollo local, para no quedarnos en el discurso y en la demagogia de toda la vida. Sí, es hora de cambiar, pero de verdad y ya. Y quiero terminar también diciendo, comentándoles algo que quizás algunos de ustedes ya lo saben y quizás otros no, y me parece muy importante, sobre el gaslighting. No sé si algunos el término lo habrán escuchado, pero en esos días estaba viendo que se está hablando mucho del tema del gaslighting social. Este término es un término psicológico que tiene que ver con la manipulación para modificar la percepción de la realidad de otra persona. Surgió a partir de una obra teatral donde un esposo manipulaba a su esposa haciéndole creer que estaba loca para conseguir ciertos objetivos. Entonces, gustó mucho este enfoque de cómo se puede manipular a una persona haciéndole creer que su percepción es equivocada y se traslada a la psicología social para decir que los medios muchas veces nos manipulan y eso es algo que no es un secreto para nadie, o sea, los medios nos manipulan. Pero lo que estaba hablando este filósofo en estos días y que ahora mucha gente está hablando del tema, es que después de la pandemia va a haber un gaslighting social para hacer creer a la gente que aquí no pasó nada, que volvamos a la normalidad, que todo está bien, con el discurso de todo positivo, que no tiene nada de malo ser positivo, pero con esta forma de manipulación, pues entonces aquí no pasó nada. Ujú. Entonces todos estos espacios de reflexión y todas las cosas que se habrán hecho van a quedar en el vacío. Y nosotros debemos ya realmente ponernos serios y buscar cambios de raíz, y siempre hay gente que de un partido político o de otro, de una tendencia política u otra, se van a acusar entre ellos diciéndose borregos, la palabra favorita para criticar al otro. Pero la verdad es que en algún momento todos somos borregos de alguien cuando nos dejamos llevar por ciertas tendencias que no siempre son las mejores. Entonces yo creo que sí es hora de hacer conciencia verdaderamente y usar este tiempo que tenemos en casa para analizar qué estamos haciendo, quiénes somos, qué queremos ser, a dónde queremos llegar y qué podemos hacer. Pero no solo para nosotros, sino cómo mi vida aporta a la sociedad, de qué forma puedo ayudar. Eso fundamentalmente. Bueno, y gracias. Espero que tu espacio tenga mucho éxito, que tengas más invitados que aporten a la reflexión y de pronto invitarte a que a través de tu espacio, con la gente que se ha conectado hoy, la que se conecte después en otras transmisiones, va a generar una comunidad de turismo a lo bien, que esté enfocada
Me encantó. en el desarrollo local como prioridad y luego ver qué ideas creativas pueden surgir para generar negocios a través del turismo, que sí es posible, siempre y cuando las necesidades estén atendidas, las prioridades. Me encantó tu término, Chris. Me he hecho hincha de ti. Me he hecho hincha. Eh, sí, 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 justamente este espacio es diseñado para eso, para que podamos romper ciertos paradigmas, repensarnos las cosas, que sea también el espacio justamente donde se puede hablar de ciertas cosas que, porque no es técnico, entonces no es turismo, porque, porque es político, no podría estar vinculado con el turismo, pero sí está vinculado con el turismo, porque desde ahí nace toda iniciativa, desde la política, desde la acción de gobernar. Entonces, que este espacio justamente logre generar, ser donde confluyan, digamos, estos temas complicados y que no hay el espacio para tratarlos. Cris, estoy realmente agradecido de corazón. De igual Eh, forma. Gracias. Estoy convencido de que Wilson de la semana anterior y en este día, tú, Cris, son la mejor cábala para empezar este proyecto de este espacio que va a desarrollarse. Para las personas que nos vieron, no me quiero ir sin despedirme de leer lo último. Leonor Plaza dice con gusto, Cris, una temática interesante lo compartido, una temática interesante lo compartido en este espacio. Ángel Amado Recio también se conectó y Fabián Medera dice muy interesante su participación, gracias. No me quiero ir sin decir que el próximo sábado estaremos también en este programa, Turismo a lo Bien, y vamos a estar hablando de un tema que a veces no se toca, que es justamente género, mujeres y turismo. Vamos a tener dos panelistas invitadas Excelente. y vamos justamente a darle otra mirada al turismo que es necesario y fundamental. Cris, Sí, muchísimas felicidades desde gracias. ya, también un tema importante. Perdón, Que felicidades desde ya, porque el tema es importante. muchísimas gracias, Cris. Y sin duda, los aportes que se logren generar aquí van a servir para cambiarnos un poquito, ojalá bastante, el chip, como quien dice. De mi parte, muchas gracias, Cris, y a la audiencia, gracias. Será una próxima oportunidad que nos estaremos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.